Había pasado unas horas luego de lo anterior. Tanto dioses como humanos estaban bastante incómodos entre sí, debido a que seguían procesando lo de Jack. Este no parecía estar tan mal por fuera, pues se veía hablando con la única que lo trata como cuando llegaron, Elizabeth Bathory. Esta entendía el asesino tenía sus motivos, y sabía este no deseaba lástima, por lo que lo trata como cuando se conocieron en esta extraña sala. Elizabeth. Bueno, asesino de Londres, ¿qué me puedes decir de ayer? Supe que paseaste por zonas de este lugar. Jack. Realmente fue algo curioso, más con esos jóvenes bastante llamativos. Elizabeth. ¿Hablas de los chicos que estaban contigo ayer? Jack. Sí, sus desastres internos son muy llamativos. Entre ambos las charlas fluían bastante bien en cada momento, debido a que se conocían bien entre las pausas de la sala de cine y el descanso. Cada palabra entre ambos era honesta, tranquila, como si fueran los únicos allí presente. Okita. Supongo luego de lo anterior este prefiere no tocar el tema. Comentó el pequeño chico demonio mientras veía a ambos que estaban sentados algo alejados de los demás. Todos entendían que Jack no quería hablar con nadie luego de lo anterior, sin embargo había una sola persona que buscaba hablarle, pero fue detenida por una suave mano, pero con un agarre seguro y firme. Tomoe. Lo mejor es no forzar nada, dejemos que el tiempo nos diga qué pasará. Comentó la heroína de China mientras tomaba del hombro al semidios con calma. Ella entendía lo que sentía, buscaba realmente entender y al menos saber por boca del propio Jack qué sucedía y a su vez, tal vez llegar a saber de Elizabeth. Sin embargo entendía forzar las cosas como ha tratado de hacer el anfitrión no era la forma, por lo que trato de evitar hacer algo que desate un caos. Hércules. Entiendo eso, pero no puedo evitar pensar en que Hades. Hércules, no podemos esperar calmar tu sentido del deber, pero debes admitir esto va más allá del deber, el asesino busca solamente despejar su mente. Comentó el rey del inframundo con calma, su voz tan enigmática y serena reflejaba su punto. Si bien no le preocupaba lo que le pasara del todo a los humanos, sabía si algo se desataba acabaría con la poca paz que existía entre los bandos. Desde que llegó él notó que las más problemáticas eran las brujas, y si bien estos tienen ahora sus poderes por sugerencia del anfitrión, sabía no debían hacer una tontería a causa de eso. Zeus. Bueno, Hades, debes admitir las cosas tampoco es que estén muy bien. Dijo el padre del todo con una mirada bastante intrigada mientras analizaba la situación. Él al igual que Hades vio la tensión desde que vieron el primer universo, eso solamente sacó una mirada pensativa al dios líder del Valhalla. Shiva. Sin mencionar cada que avanzamos las tensiones crecen, y todo comenzó con ese esqueleto raro. Agregó Shiva mientras estaba sentado en un sofá con True y Raiden. El mencionar al individuo que comenzó su travesía extraña detonó en todos los presentes recuerdos algo amargos. La sola mención de Gaster seguía siendo un misterio sin resolver, especialmente porque no sabían nada de aquella realidad y lo que trama ahora. Yaoya. Ese esqueleto solamente trae malas acciones por donde su nombre pasa. Mona Lisa. Sin mencionar que aunque su deseo es curioso, no quita lo peligroso que es. Comentó la mujer mientras recordaba cómo pasó aquella situación extraña. Eso detonó en varios problemas que más adelante se fueron dando a conocer con respecto a todo lo que veían. Heir. A mí solamente me asustó el hecho pudo entrar aquí, se notaba tenía bastante odio a lo que se dedica el anfitrión. Mencionó a la pequeña Valkyria mientras estaba sentada con su hermana mayor Brunhilde y su hermana Locke. Ese detalle para todos era cierto, algo buscaba el esqueleto más sin embargo por la poca información estos siguieron recapitulando algunas cosas. Tesla. Pero luego vimos al joven Peter Parker, y su curioso mundo el cual desde que esto empezó, fue bastante maravilloso por el hecho de que la ciencia creció mucho. Marie Curie. Concuerdo, su mundo me gustó mucho, esos artilugios y poderes eran muy llamativos. Hablaban entre sí mientras muchos tenían gotas de sudor por cómo los científicos eran en estos momentos. Susano. Aunque fue bueno, sigo teniendo malas espinas porque fue luego de eso que vimos a la chica Tomie, luego al joven Deku. Comentó Susano mientras señalaba ahora a los otros dos mundos que llamaron la atención por lo extraños que eran, uno por ser de una especie de terror analógico si se le puede decir así, y de otro joven héroe, los patrones que esperaban ver sin caer en sorpresas eran nulo, el chico parecía burlarse de estos mostrando cosas que de por sí solas no conectan. Brunhilde. Bueno, no es de sorprender. Dijo la Valquiria mayor mientras tenía su mano en su mentón. Esta ya sabía lo que ocurría con el joven y algunos vieron a esta por sus palabras. Agrat. ¿Tienes algo que decir, Valquiria? Brunhilde. Bueno, desde que llegamos se ha visto que este es simplemente un chico, por mucho que le demos vueltas al asunto la respuesta es simplemente eso, un chico que no sabe lo que hace.
Comento sin más, allí estaba el gran detalle, no hablaban de un ser más allá de lo divino o más allá de lo que existe, solamente era un adolescente humano común, pero entre eso había un detalle que alguien notó. Wu Zetian. Eso solamente deja en claro si bien él nos atiende, quieres decir él no es el que manda en este lugar. Comentó la emperatriz de China, si bien ese detalle tenía sentido, no pudieron llegar a nada cuando el joven aparecía con su apariencia de televisor. Tanaka. Hola mis queridos televidentes. Dijo el chico en su forma de televisor mientras veía a todos sus invitados los cuales solamente vieron con una mirada algo calmada a este sin decir nada. Tanaka. ¿Tengo algo en mi cara? Si no. Solamente seguimos sin adaptarnos, eres un televisor. Comentó el francotirador mientras veía a este. Loki. Además justamente hablamos de ti y apareces, curioso. Tanaka. Como sea mis estimados les pido vayan a la sala de cine que hoy veremos el inicio de algo muy boy. Comentó este desapareciendo en rayos azules mientras todos se veían. Odin. No llegaremos a nada así. Comentó este mientras camina hacia la sala de cine, todos siguieron sus pasos mientras entraban a la misma. Eva. ¿Qué veremos hoy? Yaoya. No lo sé, espero sea de mi agrado. Comentó la piromana mientras se acercaba a los asientos de enfrente. Tanaka. Depende, pues hoy veremos a uno de ustedes, otra vez. Loki. ¿En serio? ¿Quién todos es? Tanaka. Solamente diré, Loki te pido salir de la sala. Dijo este mientras la sala quedaba en un silencio ensordecedor, la mente de todos no entendían hasta que recordaron que para cuando vieron a Jack este fue retirado de la sala y estos vieron al dios de las mentiras, quien estaba por primera vez, pálido. Loki. No me jodas. ¿Seré yo? Tanaka. Exacto, será entretenido ver tu pasado ya que conecta con cosas súper importantes. Mencionó mientras de reojo veía a Odin, el que al notar esa mirada supo sea lo que sea no sería bonito. Adam. Hijo, porque exactamente será sobre ese dios. Kuchulain. Tiene un punto, sabemos Loki es algo raro, así que me da repelús pensar en qué hacía antes. Y Miko. Sin mencionar que ese idiota tampoco creo tenga algo interesante. Palabras y más dudas sobre quién sería la reacción salían mientras el dios de las mentiras seguía de piedra hasta que una pequeña entró a la sala. Natsumi. Órdenes del jefe, son órdenes, señor mentiroso le pido me siga. Loki. ¿Y qué te hace creer dejaré que vean mis cosas personales? Natsumi. Porque está en desventaja, la cantidad de ayudantes aquí hace difícil gane. Dijo mientras esta volaba con su vestimental astral enfrente del dios. Loki. TSK, está bien. Natsumi. Bien vámonos. Dijo esta mientras guiaba a Loki fuera de la sala quien antes de salir dirigió una mirada de muerte a el anfitrión quien solamente sonrió con malicia, así el dios dejando la sala. Brunhilde. Esto suena intrigante. Agrat. Entonces ahora es la historia de un dios. Dijo esta interesada mientras la pantalla reproducía un video. Permita-me contar a história de deus que não é de Valhalla do Olimpo. Afinal, ele nem tem o sangue de Odin, mas tem sangue dos seus inimigos. Filho dos gigantes de gelo, Loki convive nesse reino. Tão diferente dos deuses, ele vagou. Se eles me odeiam e me desprezam, também os odeio. En pantalla se veía una cantina antigua, personas o posiblemente dioses, pues la hidromiel era lo que se servía mientras una melodía cubría la zona. Zeus. ¿Un bar? Se preguntó el padre del todo confundido por ese inicio tan curioso. Y Miko. ¿Acaso esto será una historia de esas? Pregunto realmente intrigada por cómo la ambientación jugaba con la zona. Buda. Suena como ese tipo de historias que a los viajeros se les cuentan. Dijo este reconociendo el estilo de la melodía mientras todos observan cómo entre un bardo y una voz femenina cantaban una historia ante todos los presentes. Rist. Entonces empezaremos desde allí. Comentó esta mientras recordaba la historia que desde la concepción de las valquirias existía un dios que no poseía sangre del padre del todo de los nórdicos, su existencia tan extraña era inusual para los parámetros divinos que poseían desde la creación. Bonnie Parker. ¿Hijo de los enemigos de quién? Brunhilde. Los gigantes de hielo, criaturas mágicas de gran poder que causaron daño en las tierras nórdicas por mucho tiempo, de la concepción de estos nació un ser divino de forma humana o por lo menos así dictan las historias.
Hermes. Pues ya está demostrado que a pesar de la historia estar marcada hay detalles jamás contados. Ra. Aunque la historia de este dios siempre fue algo rara de por sí. Sasaki Kojiro. Pues viendo las cosas es normal, ¿no? Pregunto mientras seguía viendo la pantalla, pero mientras se pasaban las imágenes se notaba como relataban el cómo pasaba el dios su tiempo en el Valhalla. Hades. Loki sin hacer bromas. Shiva. Bueno, según hasta yo supe que él no siempre fue así, luego de mucho no traté de saber porque no me interesaba. Yaoya. Ajá, sí, muy triste y todo, pero a todas estas no hemos visto al dios, solamente menciones que no llegan a nada y más importante, porque lo tomaron como dios si no posee sangre de ese vejete. Mencionó la mujer mientras señalaba la pantalla, a palabras de ella se tomaban muchas molestias solamente para explicar una historia sin mucho trasfondo. Hermes. Bueno, nosotros tampoco sabemos, pero tal vez el señor Odín nos quiera dar una razón. Dijo mientras el padre de los nórdicos era visto por todos y este solamente con su frialdad habitual habló. Odín. Eso por ahora no es de su interés. Dijo con firmeza y calma mientras veía la pantalla dejando aquella duda en el aire. Heir. A veces el señor Odín da miedo. Pero de repente la pantalla por fin mostró en pantalla la apariencia de aquel dios tan mentiroso, chaqueta negra, delineador negro en los ojos, pelo crespo, y botas de guerra. Su apariencia desconcertó a varios porque no esperaban algo así. Morrigan. Oh, eso no lo vi venir. Buda. ¿En serio se ve así? Dijo el iluminado realmente sorprendido por los gustos raros de Loki. Eva. Porque siento mala espina con ese tipo de estilo. Se preguntó Eva mientras por alguna razón ver al dios así le hizo dar un escalofrío como si un presagio fuera. Adam. No lo sé, pero esa chaqueta parece extraña. Bonnie Parker. ¿Chaqueta de cuero? ¿Acaso está en su etapa rebelde? O dime. Parece esos tipos de pandilleros de las calles en Nueva York. Decía la idol mientras sonría recordando a varios de esos tipos de personas en sus conciertos. Heir. Esto, hermanas. Albert. Hasta a mí me sorprende ese estilo. Okita. Se ve menos afeminado, pero parece emo. Pero las siguientes palabras solamente hicieron por primera pensaran desde la perspectiva del dios, pues al parecer parecía molesto por ser un dios odiado por todo el Valhalla, aunque posiblemente este se lo busque. Realmente pensaron un poco en aquellas palabras. Lubu. ¿A este qué le pasa? Rangri. Bueno, señor Lubu, el señor Loki era conocido por ser el dios más temido por tener sangre de los gigantes de hielo. Gondul. Eso hizo que los rumores sobre cómo era él se volvieran casi un seguro, todos hablaban más de que el dios bastardo era un peligro, supongo esos rumores causaron este mismo se quede aislado de todos. Comentó la Valquiria mientras veía la pantalla recordando aquellas épocas tan felices especialmente porque cierta persona sonreía siempre tan feliz. Eva. Pobrecito, suena triste solamente ser juzgado por nacer. Agatha. De cierta forma le da un trasfondo a este dios, pero que lo hizo ser un bromista al final. Tanaka. Solamente observen la pantalla. Mencionó este mientras señalaba la pantalla con calma haciendo el video siguiera reproduciendo. Fala embaixo, pois se ele te escutar. Não dá pra prever o que fará. Pobre Valkyria que nós justa mira. Acerta aquele que mais deve evitar. Ele mastiga sem dizer nada. Pobre Valkyria, qual desculpa dará? Mientras en la pantalla se notaba un gran paisaje resplandeciente, personas hablando entre sí con mucha paz, y risas lejanas que por alguna razón eran familiares. María Antonieta. Este tal Valhalla realmente es un sitio hermoso. Cleopatra. Paisajes únicos, plantas de colores hermosos y sin mencionar la belleza de quienes parecen habitarlo. Brunhilde. Bueno, al ser hogar de divinidades este debe demostrar de cierto punto la supuesta gran altura que ellos son. Mencionó la Valquiria mientras analizaba la situación calmadamente estando con cierta nostalgia pero de forma amarga recordó ciertas cosas, antes en aquel tiempo era distinto todo, más ameno, más tranquilo al grado que si fuera a comparar sus acciones con las de antes tal vez todo hubiera cambiado si eso no pasaba. Regin Leif. Bueno, en aquellos tiempos las cosas eran más sencillas de cierto modo. Shiva. La verdad todo era mejor. Afrodita. La belleza de nuestros reinos no estaba tan manchada. Sin embargo, la admiración del sitio pasó a segundo plano mientras susurros parecían esparcirse mientras el dios de las mentiras pasaba, palabras de miedo, terror y otros pocos de poca empatía se podían oír, si bien eso les pareció cobarde, se notaba como a Loki de la pantalla poco o nada le importaba ello. Loki.
Me sorprende el señor Loki parece tan tranquilo con esos rumores. Rist. Bueno, tampoco es que pueda hacer algo, él sabe si intenta matarlo o hacerles daño, eso solamente confirmaría temores. Juana de Arco. El tipo no me cae bien, pero hasta para mí parece injusto el odio a alguien que por aquel momento solamente existía. Hablo la heroína de Francia segura de sí, al final si bien el Loki de ahora solamente era un desagrado a sus principios, el de antes parecía a primera vista solamente un ser que camina entre personas o dioses que solamente lo ven como un demonio por su mera existencia, de cierta forma era triste. Tomoe. Pero lo que más da irritación de cierta forma es que no puede hacer algo porque tal cual dice la Valquiria eso solamente lo dejaría mal ante todos. San Wukong. Bueno, de por sí es conocido por ser un dios peligroso, no me sorprende que a la mínima de defenderse lo tomen más a pecho. Zeus. A veces pienso los nórdicos son algo fríos. Dijo el padre del cosmos mientras reía por el pequeño chiste referente al clima helado de aquellas tierras y cómo parecía reflejarse en las acciones de sus deidades, pero la siguiente escena dejó a todos los humanos y dioses con caras descolocadas, desde la incredulidad hasta la sorpresa, pues frente a ellos se veía a la Valquiria mayor sonriendo, pero no cualquier tipo de sonrisa, era una sonrisa de felicidad inocente y cálida como si una niña todavía residiera en ella. Hermes. Vaya, esta imagen ciertamente es impresionante. Shiva. Solamente dilo, es rara de por sí. Heir. La hermana Hilde riendo. ¿Qué sucede? Preguntó la pequeña Valquiria mientras quedaba realmente descolocada, había visto a su hermana sonriendo, pero de aquella forma tan única y desbordante de alegría era algo que jamás creyó ver en su vida. Sasaki Ryu. ¿No hacen mucho escándalo solamente por eso? Okita. Pues no les sé decir, pero creo es porque la Valquiria no es constante con sus emociones. Leónidas. Di claramente, ella parece la típica mujer que de plano parece más helada que el hielo. Dijo Leónidas mientras de ojo su Valquiria lo fulminó con la mirada. Heirabor. ¿Qué dijiste de mi hermana Leo? Leónidas. Solamente lo que casi todos piensan, tal vez tú la conoces mejor, pero a primera vista tu hermana no parece ser muy emocional. Qin Shinwan. Hasta yo debo admitir eso, comúnmente sería en todo momento. Sasaki Kojiro. Por no decir casi piedra. Decían entre los humanos con calma y honestidad ante la mirada de sus valquirias, mientras Jack solamente observaba la pantalla, no pensaba usar su ojo todavía, pues ya había notado en Loki una oscuridad bastante latente, pero no de malicia, así que no le tomaría importancia por los momentos, mientras la atención volvía a la pantalla, se notó como las valquirias jugaban entre sí en el panorama, solamente se veían a 7 de las 12 hermanas disfrutando el momento lanzándose tomates entre sí. Lubu. Qué infantil. Dijo con simpleza mientras su valquiria le daba un leve sape en la cabeza por dicho comentario, el destripador estaba por hacer un comentario cuando notó la mirada de muerte que su valquiria le daba. Locke, di una palabra y te aseguro no la cuentas destripador. Esto solamente sacó una pequeña risa por parte de este vio la pantalla. Raiden. Jaja, parecen divertirse bastante. Eva. La verdad se ven bonitas jugando. Heir. Quiero intentarlo cuando lleguemos. Se decía mientras las involucradas estaban algo avergonzadas por ello, pero todo cambió al ver la fruta que tomó la valquiria mayor. Y Miko. Wow, esos son pesos pesados para un juego. Yaoya. Olvídalo, juego o no, todo se vale. Beelzebub. Esto es mucha alegría para mi gusto. Zerofuku. Este ambiente sí es bastante bueno. Buda. Ni que lo digas Zero. Pero al momento de ser lanzada la sandía estos notaron fallo de la valquiria más pequeña y salía disparada en dirección de Loki quien terminó pasando por la zona, el tiempo parecía detenerse en ese momento volviendo a la perspectiva del dios quien con una boca inhumana atrapó la fruta y empezó a masticar sin decir alguna palabra, el ambiente entre él y las valquirias era claro más por el terror que todas hasta Brunilde parecían tener ante sus ojos, cosa que el propio dios esperaba saber que dirían. Mata a Ari. Supongo esto pasaría al final. Orihime. ¿Se le podría considerar mala suerte? Wang Yuein. No creo, es más una mala coincidencia o error al lanzar la fruta. Susano. ¿La sandía siquiera es una fruta? Hermes. Creo eso es lo de menos, la pregunta es ¿qué pasará ahora? Dijo Hermes realmente expectante de lo que fuera a ocurrir. Mas em vez de medo, Loki escuta a risada tão inocente, sem medo, não para. Desde aquele dia Loki mudou, e seu semblante sério, seu mistério, sua feição parece que tudo se transformou. Ouvi de novo a risada que alegrou seu coração.
La tensión era clara, cada mordisco temblaba como un filo de una daga, mientras el dios de las mentiras esperaba una reacción de horror o una excusa barata de parte de aquella mujer, pero no solo el Loki de la pantalla, sino todos estaban igual que él, expresiones sorprendidas, menos de las valquirias que estuvieron ese día, una Brunhilde riendo por la acción anterior del dios. Catalina. ¿Acaso la mujer se volvió loca? Buda. La pequeña Hilde riendo. Esto es nuevo. Decía realmente sorprendido por aquello, pues de tantas cosas no esperaba ver a aquella tan seria y casi antipática valquiria reír de esa forma. La inocencia de aquella risa demostraba que ella era ciertamente diferente. Albirt, la hermana mayor riendo así. Gondul, esto me trae unos recuerdos muy curiosos, ¿no creen? Truth, si por curioso te refieres a sorprendente, sí que lo es. Mona Lisa, ¿pero por qué no le preguntamos a la propia valquiria? Tanaka. No les dará la respuesta, ella entiende, hay cosas que se explican por sí solas. Expresó el anfitrión mientras señalaba la pantalla, al hacerlo se notaba como el dios tan descolocado preguntaba el chiste, y al escuchar la respuesta de la mujer estos solamente pusieron una cara de palo. Eva. Bueno, si lo dice así tiene algo de razón. Adán. Bueno, he visto ardillas con cachetes así. Decían los padres de la humanidad más desde un punto subjetivo, pues eso les recordó a los animales que habitaban en el Edén. Heir, la hermana mayor sí que tenía un sentido del humor, curioso. Okita, por decir que eso realmente no da risa del todo, es solamente curioso. Raiden, bueno, el humor depende de las personas. Bonnie Parker, y aún así es un chiste de porquería, te creo una risa de burla, pero diversión. Hércules, bueno, dejando ese hecho de lado, lo sorprendente es que ella no le tema. Mencionó el semidios mientras veía la pantalla, pero sorpresivamente la valquiria mayor decidió decir algo. Brunhilde, era simple hermano Hércules. Dijo calmadamente la valquiria, su voz tan calmada y repleta de serenidad salió de sus labios mientras era vista por varios. Hércules, entonces responderás mi duda. Brunhilde, no siempre creí los rumores del todo, los rumores del señor Loki, si en aquel momento le temía por sus represalias como toda semidiosa, pero al ver aquello fue como una especie de manera de expresar que antes, él era diferente. Fue todo lo que dijo la valquiria mientras volvía su atención a la pantalla, todos no sabían qué pensar de esas palabras, se notaba tenía más que decir pero no querían invadir su espacio personal, regresando esa atención a la pantalla se notaba como aunque la valquiria trataba de explicarse la mirada de Loki se ensombreció y salió del sitio corriendo dejando a las valquirias allí descolocadas. Ares, ¿qué hace? Fácilmente podría tomar represalias. Exclamó Ares mientras se confundía por las acciones del dios. Apolo, tal vez se sintió avergonzado por ello y planea algo para luego. Dio una opción plausible el dios del sol sabiendo cómo es Loki. María Antonieta, no lo sé, su actitud me parece extraña más de lo normal. Pero en eso las palabras más extrañas tratándose de Loki se hicieron presente, la sonrisa que alegró mi corazón, pensamientos intensos que se notaron cuando por fin vieron la cara del dios quien sonreía con un sonrojo bastante grande, dejando en silencio la sala porque no creían para nada lo que veían, incluso Brunhilde que sabía que Loki le tenía afecto, no esperaba del todo ese tipo de afecto. Brunhilde, señor Loki, ¿por qué? Susurró para sí misma con una seriedad única mientras bajaba la cabeza. Gondul. Esto, creen deberíamos. Tesla, mejor sigamos viendo antes de pensar algo que incomode el ambiente. Eva, ¿a qué se refieren? Adán, ni yo puedo entender del todo esto, aunque me doy una idea, así que tratemos de no preguntar. Eva. Dijo el padre de la humanidad, veía a la pantalla. Yaoya, esto debe ser una jodida broma. Orime, vamos, es lindo esa emoción. Wulzetian, dudo esa emoción sea de la buena. Comentó mientras notaron cómo la pantalla reproducía la canción. Todos são alvos da brincadeira desse Deus que não para. Olhem pro Valhalla se tornou um palco de circo. De piadas. Ei, quem é ele? Por que ela tá sorrindo assim pra ele? E por que ela nunca sorriu assim pra mim? Mientras la pantalla avanzaba se notaba como el dios ahora con su vestimenta actual parecía estar haciendo bromas a las divinidades de los reinos de los dioses. Hermes. Entonces así nació el bufón de la corte nórdica. Expresó realmente intrigado pues antes Loki Nas que el bufón era solamente un dios vagabundo de cierta forma, pero esa forma de ser y bromear, era el del bufón de la corte. Zeus. Todo por una mujer me es hasta curioso.
Mencionó Zeus mientras veía la situación con una intriga bastante grande, no esperaba Loki fuera así y que cambiara tanto solamente por una mujer que sinceramente dudaba le correspondiera. Marie Curie. Jun, supongo que debido a la autosoledad interpuesta por cómo lo veían causó creara una forma de llamar la atención a la única que no lo trató diferente. Mencionó la mujer mientras analizaba el cambio tan repentino del dios. Tesla. En el ámbito psicológico es normal este tipo de cambios que suenan cuando te autoproteges. Catalina. Eso suena más a evitar el problema de una autoinseguridad. Raiden. Solamente espero ese sentimiento no cause muchos problemas a futuro. Decía el luchador de sumo mientras seguía observando cómo con cada broma miraba de fondo a cierta valquiria que se reía de aquellos chistes. Y Miko. Aunque ella parece reírse, es claro solamente es por compasión, pues dudo sea honesta con esas cosas. Decía no creyendo del todo la misma mujer que se encontraba en aquella sala fuera tan amable con ese dios. Brunhilde. No realmente, desde el inicio los chistes o bromas del señor Loki sí me hacían reír, mostraba algo más de él, admiraba de cierta forma eso. Geir. Hermana Hilde. Mata a Ari. Sin embargo, no supiste hacerle saber eso, y debido a lo anterior mismo se creyó algo más. Heiravor. Bueno de por sí las emociones del señor Loki siempre fueron raros. Mencionó la valquiria mientras cada broma parecía ser más rebuscada que otra, desde marcar a un dios nórdico que no conocían hasta raparle el cabello a Ares, siendo último algo que sacó algunas risas. Hermes. He de admitir ese sí fue una buena broma. Mencionó Hermes de forma burlona hacia su hermano, pues siempre considero que a veces se buscaba aquellas cosas. Ra. En definitiva Loki lleva sus bromas a otros niveles. Bonnie Parker. Creo nuestro mayor problema radica en qué pudo pasar para que cambiara para mal. Se preguntó la mujer pero la escena cambió hacia la perspectiva de Loki quien apretaba con fuerza un pequeño ramillete de flores y una mirada bastante impactada y antes de hacer preguntas vieron a quienes veía trayendo dudas y en algunos un entendimiento. Rist. Oh no me digan que. La valquiria no podía creer eso, pues en pantalla se veía a la valquiria mayor con el que casi todos sabían era su gran amor. Albirt. ¿Ese quién es? Dijo esta sin entender del todo hasta que la toman del hombro y esta era su hermana gemela. Loki. Es alguien que la hermana Brunhilde aprecia mucho, no preguntes créeme. Albirt. Espera, ¿no me dirán nada? Rangrid. Lo sabrán, pero depende si ella o el anfitrión lo dicen. Decía entendiendo la situación. Zeus. Oh, mis ojos reconocen a ese individuo, hacía tiempo no lo veía ¿recuerdas Odín? Dijo mientras veía de reojo al dios líder de los nórdicos el cual solamente observaba intrigado de cuánto mostrarían respecto a todo sabiendo hombre salió en pantalla. Juana de Arco. ¿Quién es este hombre? Mary Read. No sé realmente, pero me intriga. Sasaki Ryu. Bueno supongo por las letras debe ser muy cercano a esa mujer. Tanaka. Bueno aquí actúo yo. Okita. Ya decía yo por qué tan callado. Decía mientras veía al anfitrión calmadamente. Tanaka. Jare como que ignore eso, pero volviendo al asunto les presento a Sigurd Sigfrid, es un semidios de los nórdicos y quien para muchos mortales es el protagonista de la famosa historia, el asesino de dragones. Decía mientras presentaba al nuevo individuo en pantalla, haciendo los dioses y algunas valquirias se sorprendieran ya dándose una idea de qué pasaba. Geir. Sigfrid. Shiva. Espera, ¿ese no es el supuesto criminal que está encerrado eternamente? Preguntó el dios de la India mientras recordaba que se mencionó aquello una vez. Tomoe. ¿Un criminal? ¿De qué se le acusa exactamente? Brunhilde. De matar al dragón mascota de Odín, Fagnir. Dijo con su cara seria de siempre, lo ocultaba, lo escondía, evitaba recordar o demostrar debilidad ante aquellos recuerdos de solamente ver la cara de su amado en pantalla, pero antes saber más escuchar la incógnita de Loki y ver su mirada se daban una idea de lo que ocurría. Sasaki Kojiro. Creo a alguien se le rompió el corazón. Hades. Bueno seamos realistas, no creo tenga motivos completos para poner dicha cara, siendo que jamás se demostró la valquiria correspondiera a sus emociones. Afrodita. Aunque claramente se nota está celoso y afectado por aquello, sea o no correspondido. Mencionó con calma a Afrodita mientras veía la pantalla. Jack. Esas emociones pueden ser peligrosas. Mencionó mientras veía cómo la situación parecía empezar a tomar forma y ser un peligro latente. Então Brunilda, você me completa, 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 completa. Linda, quem tanto conversa, 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 conversa. Linda, mas quem é esse merda, esse
La pantalla solamente mostraba más a detalles la cierta obsesión de aquella divinidad hacia la valquiria. Cada frase, cada declaración, incluso el visible odio que poseía a aquel semidios, solamente creaba un gran incomodidad por tales acciones. Heir. Ese deseo del señor Loki hacia la hermana Hilde me da repelús. Cleopatra. Eso puede parecer amor según él, pero amar es codiciar y desear desde lo más profundo del corazón. Lo del es más un deseo de obtener algo que lo complete solamente a él. Mencionó la mujer mientras veía con rechazo aquellas emociones totalmente negativas del dios hacia la valquiria. Eva. Esto, me da algo de pena de cierto modo. Mencionó la mujer de cabellera amarilla mientras veía la pantalla. No le gustaba o eran de su agrado los dioses por todo lo que ha tenido que pasar, pero su corazón, sus ideales de madre incluso, siendo que ese dios era el más odiado, esta sentía pena, por la historia de por qué llegó a eso. Adán. No lo sé, Eva. Dijo el padre de la humanidad sin saber qué decir respecto a todo lo que veía. Su mente chocaba entre el hecho no le agradaban los dioses y el hecho no le desea esa vida a nadie, mas sabiendo que los dioses viven mucho, el tiempo que pasó ese dios solo hasta ahora, se le complicó. Eva. Cariño, ¿tú crees necesita ayuda? Dijo la mujer con palabras tan inocentes que hasta algunos la veían, por lo que ella se explicó mejor. Eva. Bueno, realmente no justifico sus acciones, eso no es amar, amar es querer, amar es estar con esa persona, amar es que te den algo genuino, pero esa misma emoción no la conoce del todo. Adán. Eva, ¿qué quieres decir? Eva. Siento de verdad, tristeza por ver cómo alguien hace esto, solamente para evitar estar solo. Mencionó realmente triste por aquel dios, no lo vio desde el punto de vista común, un dios, eso cuando se trata de las emociones quedaba a segundo plano para ella, como madre sentía que desde la concepción del dios su vida fue dura, el odio, miedo y desprecio que realmente sentía recorría su ambiente causó tanto daño, como témpano helado, se encerró en algo peligroso. Kim Shin-wan. Tal vez, pero es innegable que sus acciones demuestran todo lo que está mal. Dijo este mientras poseía un semblante serio ante las acciones de Loki, pues si bien parecían inocentes por momentos sabía sería tarde para que aquella deidad cambie. Poseidón. Payaso. Fue todo lo que el dios del mar dijo, viendo todo tipo de imperfección en Loki sobre lo que era ser un dios. Mientras tanto en una sala de estar Loki observaba todo lo que pasaba en la sala de cine, mientras 3 de las asistentes del anfitrión lo cuidaban. Origami. ¿Se siente bien? Preguntó una peli blanca mientras veía al dios que solamente tenía una mirada bastante vacía. Natsumi. Creo si está bastante afectado. Loki. Cállate niña. Fue todo lo que Loki dijo mientras veía la pantalla realmente triste, recordar aquello solamente era demostración de lo que representaba, una mentira, siempre creyendo cosas que jamás serían, aunque odie aceptarlo lo negaría, él seguiría intentando al menos para obtener una sonrisa de aquella valquiria. Loki. De todos modos ninguna entiende. Kotori. ¿Por qué nos encargamos de este dios? Origami. ¿Es eso o nos recortan el sueldo y tengo una cita con Shido por lo que no pienso irme sin dinero? Decía mientras se sentaba al lado del dios para estar más atenta a lo que sucedía, pero incluso ella podía entender un poco al dios, al final no eran muy diferentes en las acciones que hicieron ambos al sentir atracción hacia el ser que aman. Natsumi. Como sea. Dijo esta mientras la cámara volvía a la sala de cine donde el ambiente parecía seguir tan tenso que la pantalla siguió reproduciendo la canción. Porque tá sumindo o rosto de quem mais odeia. É que eu pensei na piada perfeita. Mata o pet de Odin foi uma atitude feia. Ele levou a culpa inteira. En pantalla se notaba solamente como Loki pensaba en alguna forma de quitarse a Sigurd de encima, siendo que con cada pensamiento no lograba conciliar sus emociones totalmente distorsionadas. Mona Lisa. Este dios mientras más avanza todo solamente muestra una distorsión de lo que es el amor. María Antonieta. Más que eso, es como si de alguna manera se mintiera a sí mismo respecto a lo que siente y creó una careta de bromista muy apegada a lo único que ella le prestaba atención. Mencionó la reina de Francia mientras observaba los comportamientos de Loki en pantalla. Escalmond. Hermanas saben qué pudo pasar. Heirabor. Cierto, hay detalles que ni nosotras sabemos del todo. Las valquirias más menores se preguntaban qué pudo haber ocurrido para que la hermana mayor de entre ellas cambiara tanto. Rist. Nosotras solamente sabemos poco, pero me gustaría averiguar también el cómo pasó.
Mencionó la valquiria mientras veía curiosa pero con intriga porque solamente sabía Sigurd fue encerrado mas no se especificó alguna vez su crimen y por qué exactamente. Y Miko. No lo sé, siento con ese dios nada bueno pasara. Zerofuku. Concuerdo, siento que algo malo podría pasar. En eso mientras la pantalla avanzaba se mostraba una escena impactante para varios que conocían a los nórdicos, Sigurd con espada en mano y repleto de sangre mientras a su lado la cabeza de un dragón en el suelo. La escena confundió a todos pues a primera vista el hombre no parecía capaz de tal cosa más aquella mirada tan vacía que producía era extraña. San Wukong. Entonces esta es la famosa historia de cómo Sigurd asesinó al dragón mascota de Odín, en la superficie cualquiera cae. Mencionó mientras veía la pantalla entendiendo la situación. Prometeo. Menciona una broma perfecta, ¿acaso le hizo creer algo a Sigurd para que fuera a matar a la mascota de Odín? Hermes. Lo dudo, suena a que dejaría rastro de lo que hace especialmente por la valquiria, se enteraría primero causando más sospechas. Explicó el dios mensajero mientras analizaba la situación. Beelzebub. Además sería algo muy conveniente, pero siendo Loki será algo más extraño. Sakata Kintoki. Pero a decir verdad que podría ser su plan. Jack analizaba con su ojo el Sigurd de la pantalla y en ese momento lo notó, los colores que emanaba solamente pertenecían a una persona y lo hizo saber a su típico modo. Jack. ¿Y qué tal una ilusión? Dijo mientras acomodaba su monóculo en su ojo siendo visto por algunos. Elizabeth. ¿Acaso viste algo con tu ojo? Jack. Digamos que a ojo común cualquiera creería eso si no supieras quién lo hace. Yaoya. ¿De qué hablas, anciano? En eso Jack señaló la pantalla y se notó a una de las sirvientas de Odín llegar y notando a el supuesto Sigurd con aquella vista y huyendo de la escena, y para sorpresa y disgusto de varios se vio como aquel Sigurd era realmente Loki, quien reía divertido mientras explicaba que así la basura a su punto de vista se iría. Hércules. Loki, ¿qué carajos hiciste? Dijo Hércules realmente molesto, entendiendo lo que quiso hacer respecto a lo que él llamaba broma. Tanaka. Pues como ven, el plan de Loki es simple. ¿Cómo puede cambiar su apariencia? Toma la apariencia de Sigurd para matar a la mascota dragón de Odín sabiendo que eso es un delito para que separen a Brunhilde y de tal forma Loki la tendría para sí mismo. Mencionó el anfitrión mientras algunos realmente sentían un gran rechazo, pero las valquirias realmente estaban entre molestas y decepcionadas, pues eso afectó de sobremanera a su hermana en todo sentido. Loki, ese imbécil, ¿qué rayos le pasa? Heirabor. Bastardo. Rist. Ese maldito, ¿cómo se atreve a hacer eso? Se notaba el descontento mientras uno solo miraba calmado todo sabiendo él cómo era aquel dios. Sus cabellos rojos chocaban con su rostro que poseía runas nórdicas. Thor. Con que así fue. Mencionó en voz baja aquel dios mientras analizaba todo. Heir. Espera, hermana, ¿por qué jamás nos dijiste nada? Decía la más pequeña de las valquirias mientras veía a la mayor quien solamente tenía una mirada baja ante la situación. Buda. Entonces así ocurrió y por eso eres así. Brunhilde. No tengo ganas de decir algo más sabiendo de todos modos niño lo dirá. Tanaka. Soy un adolescente, no un niño. Bonnie Parker. A todas estas, porque muestras esto sabiendo lo mataremos luego por ser así. Dijo Bonnie Parker pues esto ya dejaba más mal parado al dios de lo que debía así que no comprendía del todo por qué Zeus. La mujer tiene razón, esto me suena hasta curioso enano pantalla. Wulfetian. Sin mencionar no dices casi nada a estas alturas. Las dudas salieron al aire mientras el anfitrión solamente señalaba la pantalla dejando en claro no diría nada por ahora. En eso se nota como Sigurd y por sorpresa Brunhilde fueron llamados ante Odín. Heir. Esto acabará muy mal. Mencionó la pequeña valquiria mientras veía la pantalla dudosa de lo que fuera a pasar ahora que la mayor autoridad de los nórdicos estaba frente a ellos. Aceita, foi maior do que eu previ. Ele vai ficar eternamente acorrentado. Eu finalmente farei a Brunhilde feliz. Mas não me entendo, parece ter algo errado. Não importa a pegadinha que eu faça, não importa a piada, eu não mudo a expressão do seu rosto. Não quero supar essa tristeza amarga. Então por favor sorri de novo. Mientras la canción avanzaba se mostraba como Sigurd y Brunhilde eran sometidos con lanzas mientras se empezaba una especie de sentencia sin derecho a juicio al semidios que no entendía nada, mientras de fondo Loki estaba serio como si no supiera nada. Esa actitud causó molestia. Tomoe. Bastardo, actúa como si no hubiera sido él dejando a su suerte a un inocente. Shiva. Hasta para mí eso es golpe muy rastrero y bajo, si la valquiria no lo quiere de esa forma, menos con esto.
Menciono mientras aquella situación se volvía más incómoda pues debido a la sirvienta quien fue los ojos presentes de aquella situación declaró haber visto al semidios. Hermes. Lo peor es que ni siquiera es mentira, sus ojos presenciaron a Sigurd, pero la realidad era otra. Sasaki Kojiro. Me es bastante complejo encontrar fallas sabiendo fue un plan perfecto en toda regla. Comento mientras analizaba lo difícil que era hallar fallas en algunos argumentos, pero sorprendentemente Odín declaró la sentencia, encierro eterno, siendo sorpresa para varios pues la condena era exagerada para solamente un mascota, incluso notaron la sorpresa en los ojos de Loki quien admite no esperaba dicha condena. Yaoya. ¿Cómo que no, si planeaste todo? Dijo molesta por eso de aquel dios. Tanaka. De hecho, la intención de Loki solamente era que se le prohibiera a Sigurd estar con Hilde como castigo o un encierro corto para hacer su jugada, sin embargo el encierro eterno fue meramente porque a Odín le llamó la atención. Antes que terminara un aura negra de gran magnitud cubrió a todos, humo negro, una sensación de muerte y un aura tan espesa que incluso unos dioses se tensaron viendo al causante. Odín. Mocoso si sabes lo que te conviene, cerrarás la boca y omitirás ese detalle. Expresó con una voz tan siniestra que realmente era visible había algo más, eso llamó incluso la atención de la Valquiria mayor. Tanaka. Bien, lo único diré Loki no esperaba una condena eterna, así que tampoco piensen fue cosa de él. Tesla. Independientemente de la condena, eso no quita de cierto modo todo fue el resultado de su plan. Orime. Bueno el amor hace que hagas cosas muy extrañas eso lo puedo comprender. Agatha. De hecho me preocupa hasta dónde escalaron las cosas, más ahora teniendo unas sospechas hacia el dios padre de los nórdicos. Comento esta mientras veía cómo la situación parecía conveniente para ambas deidades, pero al ver cómo Loki solamente reía y celebraba declarando que ahora Brunhilde era suya. Rist. ¿Tuya? Sí claro jamás lo permitiríamos. Hablo la parte furiosa de la Valquiria pues Loki trataba de cierta forma a su hermana como un objeto, un premio, algo donde él creía mientras este fuera feliz, esta debía serlo. Apolo. Eso demuestra la falta de amor propio que posee, codicia a la Valquiria solamente para cubrir ese vacío extraño. Eva. ¿Cómo es que algo tan bonito, haga esto? Mencionó Eva realmente triste mientras veía la pantalla como aquello en lo que siempre pensó era la emoción más hermosa chocaba tanto con un retorcido sentir de llevarse algo. Adán. Calma Eva. El padre de la humanidad trataba de calmarla mientras en pantalla se veía a Loki llegando con Brunhilde pero como se esperaba esta poseía una mirada muerta, sus ojos veían al dios como con una sensación no de odio, rencor o algo así, pero sí triste, el golpe fue duro para el dios quien veía sin entender por qué le dirigía dicha mirada. Buda. Bueno no se puede culpar a la pequeña Hilde, después de todo esta perdió a su novio. Mary Read. Sin mencionar que el causante fue en teoría su amigo más cercano porque se notaba los dioses no convivían mucho con las valquirias. Mientras todo pasaba la propia Valquiria solamente veía sin decir nada, sus hermanas la veían preocupadas porque la forma en que ésta veía la pantalla era seca y sin una emoción concreta. Heir. La hermana mayor me da bastante miedo así. Regin Leif. Bueno no podemos esperar se alegre o algo, ella seguramente está afectada por ver esto pero sabemos no lo demostrará. Mencionó la Valquiria mientras se notaba ahora como el dios con broma tras broma, chiste tras chiste buscaba hacer reír a la mujer, pero no lograba nada, es como si una parte de lo que era la Valquiria se fuera con Sigurd a esa cárcel mientras Loki solamente parecía pedir, casi como una plegaria, el desear ver la sonrisa de la Valquiria. Beelzebub. Bueno realmente lo arruinó de cierta forma. Leónidas. Pues no solo encerró a un inocente, sino que sea lo que planee el Vesgestorio se lo dejó fácil y por si fuera poco la chica que decía amar, ahora lo detesta. Mencionó sarcásticamente Leónidas mientras veía la pantalla realmente cansado de cómo se desató todo esto. Tanaka. Bien vamos al plato fuerte. Y Miko, ¿nos darás una gran revelación o qué? Tanaka. Algo así. Dijo mientras este señalaba la pantalla con una sonrisa dejando la canción se reproduciera. Você criou a Ragnarok só pra poder libertar aquele homem. Tá mandando eu lutar porque vadia, cê quer me matar. Quer me matar? Você vai morrer com a humanidade. Humanidade. Eu vou evitar sua morte, então me assiste. Então me assiste. O seu ódio por ela é de verdade. É de verdade. Então por que você parece tão triste? Mientras las dudas seguían a flor de pie, se notaba como la escena ahora se trasladaba hacia aquella reunión donde se declaró el inicio del Ragnarok. Zeus. O esa fue la reunión donde esa Valquiria nos provocó. Zerofuku. ¿Me pueden explicar? Y Miko.
A mí también. Buda. Bueno, esa fue la reunión para decidir la extinción de la humanidad en el cual Brunhilde interrumpió proponiendo el Ragnarok. Mencionó mientras todos veían la pantalla, notando el cómo pasó toda la provocación y el cómo por un hueco en sus normas se creó el Ragnarok. Hades. Deberíamos darle un vistazo a nuestra constitución para prever ciertas cosas y evitar problemas. Raiden. ¿En serio encontró un hueco argumental? Tesla. Fue una jugada bastante astuta. Charlotte. ¿Aunque me hace preguntar por nos ayuda? Viendo todo lo anterior que gana ella. Preguntó la mujer realmente intrigada por el propósito del Ragnarok, ¿puede ser odio hacia los dioses por lo anterior o tal vez bondad? ¿Qué era ese deseo? Agrat. Kordai tiene razón, es mejor aclares eso Valkyria, porque arriesgar a las tuyas, a humanos y sacrificar dioses. ¿Qué codicia te llevó a querer crear este Ragnarok? La reina demonio estaba realmente interesada, el misterio de lo que la Valkyria deseaba era como una fórmula especial la cual quiere descubrir, tal vez encuentre la forma de que ésta le hable más de su mundo así, ¿acaso existe una codicia en una semidiosa? ¿O solamente son herramientas de los dioses? Heir. Pues claramente ayudar a los humanos, ¿no es así, hermana? Dijo Heir molesta por dicho comentario de la demonio pues parecía insinuar algo malo o él simplemente que había algo más. Qin Shi Huang. De hecho, la pregunta tiene sentido. Dijo tajante el primer emperador mientras veía la pantalla dejando ver que en su mente las cosas eran diferentes, varios lo miraron intrigados. Albert. ¿De qué hablas? Qin Shi Huang. Vemos todo desde la perspectiva del dios de las mentiras, alguien que sabe mejor que nosotros lo que pasa, su obsesión hace sepa cada paso que toma así que créeme veamos. Wu Zetian. ¿Tienes una hipótesis emperador? Qin Shi Huang. Es más una suposición emperatriz, jajaja. Dijo el hombre mientras reía ante las miradas, pero mientras la pantalla reproducía se escuchó las palabras del dios, quien revelaba el verdadero motivo por el cual el Ragnarok estaba en progreso, las vidas perdidas, humanos que cayeron, dioses incluso sus hermanas valquirias, todo eso solamente para liberar a Siegfried de aquella cárcel, sacrificando todo solamente por un hombre. Heir. Espera, hermana, no. La pequeña Valkyria no lo creía, no quería creerlo, siempre vio a su hermana mayor como un símbolo, el significado de apoyar, de seguir, era su heroína, pero esa máscara que la propia Heir puso en su mente se caía notando la inexpresiva mirada de Brunhilde. Brunhilde. Entonces sabías esto no es así chico. Dijo esta simplemente mientras veía a el anfitrión sin dirigir las miradas a los demás queriendo una respuesta a su duda, no negaría, no pelearía por ocultarlo, no lloraría, solamente dejaría las reacciones siguieran como si nada sabiendo que esto se revelaría tarde o temprano. Tanaka. Se los dije no. Esto sería interesante y revelador. Mencionó calmadamente mientras comía unas palomitas, la actitud tan relajada del anfitrión y su forma de importarle poco el ambiente mostraba que en ese momento la Valkyria tenía razón, el ser que los trajo era meramente un niño inmaduro. Tomoe. Espera, ¿solamente nos usas para sacar a tu amado? ¿Jamás luchaste por una justicia de verdad? Hércules. Es más complejo. Mencionó Hércules conociendo a la Valkyria, se sentía algo decepcionado, sí, era innegable usaba personas externas para completar su meta, pero sabía que ese era un solo motivo. Tomoe. ¿Entonces? ¿Cómo quieres tome esto grandote? Ella mintió todo este tiempo. Eva. Mis hijos, esposo, ¿acaso todo fue solamente un truco? Heir. Nuestras hermanas, hermana responde por favor, ¿esto es solamente por él? ¿Acaso no te importamos para nada? Somos hermanas, y varias murieron solamente por él. Gritó Heir mientras derramaba lágrimas mientras esperaba una respuesta clara ante todo aquello. Brunhilde. Eso no interesa Heir, dudo la respuesta que de cambie algo sobre todo esto, si no quieres ver las cosas, está bien no te culpo. Expresó con su aire tranquilo sin dejar su semblante de siempre, esa respuesta solamente dejó la sala en silencio mientras el único sonido eran los llantos de la Valkyria más pequeña por ver cómo su familia, su confidente, su heroína le daba un golpe de realidad, esta salió corriendo a las afueras de la sala realmente afectada no quería ver a nadie, su hermana Trud trató de detenerla pero ya era tarde, la Valkyria había salido de la sala a quién sabe dónde del sitio. Tanaka. Déjenla, a veces hay cosas que debemos superar solos.
Dijo este mientras señalaba la pantalla señal siguieran viendo, aunque a regañadientes estos siguieron mientras la escena se trasladaba hacia una fuente donde se veía a Loki junto a la valquiria, pero esta vez la valquiria estaba de rodillas, una petición que sonaba más a una súplica hacia el dios, en la cual le pedía salir a pelear porque encontró un humano quien lo derrote, la osadía, un acto que terminó por romper a aquel dios. Sasaki Kojiro. Esto realmente es intenso, no solo saber sacrifico a varios, sino rogarle al causante que salga a morir, se nota ella ama a ese semidios. Expreso realmente incómodo el espadachín por el ambiente. Hermes. Sin duda, los límites que ambos cruzaron me hacen preguntar qué tanto oculta este Ragnarok si lo piensas bien. En eso se vio como Loki estaba en su habitación destruida mientras reía pero a su vez lágrimas caían, el simple hecho la valquiria esté dispuesta a matarlo por ese hombre, le rompió lo poco de cordura que le quedaba, nadie quiso opinar respecto a eso por lo que siguieron avanzando hasta llegar a un encuentro curioso, Loki y Hércules hablando antes del cuarto encuentro. Hércules. Entonces eso responde mi pregunta de aquella vez. Dijo este siguiendo el hilo de acciones de aquel bufón. Tomoe. ¿Qué había ocurrido? Hércules. Loki vino diciendo el por qué luchaba yo y por qué seguía creyendo llegaría a algo, si solamente con desearlo no sería posible. Mencionó mientras el Hércules le preguntaba si el odio a esa valquiria era verdad, y si bien decía que sí, tal como la pregunta del semidios fue hecha en las mentes de varios, si la odias, ¿por qué pareces tan triste? Y Miko. Sus mentiras crearon a un ser inestable, y eso que miento mucho. Dijo esta tensa mientras la pantalla seguía dejando que todo se quedara en silencio. Porque a Bruna não me ama, porque ela prefere outro. Porque prefiro de novo, ela não liga de eu ser bom. Porque por causa do que eu fiz ela não sonha mais pra nada. Piada, eu sou uma piada. Piada, piada de mau gosto. Estás humano na neve, por a pedido socorro. Era um bobo da corte, cortando mais o pescoço. Queria que eu morresse, só puto, mas fecha meu mão. Ahora de manera repentina se mostraban escenas de lo que parecía el siguiente combate con cada palabra, cada declaración se notaba la inestabilidad emocional de aquel dios. Eva. Su negatividad parece absoluta. Cleopatra. No solo por el hecho de que sus emociones afectan todo, aquella obsesión hace pensar la persona mal sea ella. Mientras las palabras seguían se notaba como el combatiente parecía ser nada más y nada menos que el hombre de ropas blancas, mientras cada palabra que dictaba era sinónimo de reclamo, no solo para sí mismo, sino también para aquella valquiria que por sus emociones tomó sus decisiones. Brunhilde. Señor Loki. Dijo solamente mientras veía con un poco de impresión la situación presentada, en el fondo seguía considerando a Loki un gran amigo, esperaba él lo apoyara en su relación al inicio, tal vez era para ella el único dios que estimaba bastante pero lo arruinó, ahora lo mandaba al matadero solamente por su egoísmo, ella sabía no eran tan diferentes, pero las decisiones de ambos acabó en esto. Simo. ¿Un pedido de socorro? Decía el francotirador mientras veía la pantalla recordando un poco su pasado, en definitiva las cosas que decía el dios no eran una total mentira, un dios que solamente veía cosas desde otra perspectiva, pero al final Simo luchaba por su patria, por su gente, por una posible pizca de perdón, pero antes que la pantalla mostrara más del combate, se cortó de repente dejando al aire el desenlace. Apolo. Qué curioso, ¿se apaga cuando estás por mostrar el combate? ¿Pasa algo? Tanaka. Claro que sí Apolo, pues esta canción no muestra mucho el combate, así que quisiera mostrar este mismo desde la perspectiva de Loki. Dijo este mientras usaba una tablet para así reproducir un nuevo video. Pra você, lendas se espalham, lendas sobre o deus Loki. Não importa se é mais fraco, muito menos se é mais forte. No fim da luta eu sempre termino de pé. O deus que é o mais odiado, o mais temido em pé. Cópia dos deuses que já viu, com a minha mão faço sujão. Viram 4 contra 1, só que não para por já aí. Que não faço os mais 100, isso tá bem desvantajoso não é? Já que é medroso, fica se escondendo. Vou dar uma facilitada pra você. En pantalla el encuentro empezaba a tomar una forma, la nueva melodía parecía presentar de forma divertida y excéntrica el dios bufón de los nórdicos, mientras bailaba con una danza misteriosa. Loki era presentado por Heimdall en el campo. Apolo. Debo admitir esa presentación fue bastante excéntrica y llamativa tratándose de Loki. Admitía el dios del sol mientras observa detenidamente la pantalla, esperaba un combate hermoso de parte de Loki, sabiendo un poco el por qué luchaba. Liudmila. Las grandes montañas de Finlandia, entonces el combate será en terreno que ese bastardo conoce.
Menciono aquella francotiradora que reconocía terrenos tan gélidos y nevados, la nieve tan fría como el combatiente que la llevaba en sus ropas, la mujer sabía que el que lucharía por el nombre era peligroso, no por su físico, era más por su mente fría, calculadora y ser tan discreto a su modo, como un paralelismo entre Dios y humano. María Antonieta. ¿A todas estas quién enfrenta a este Dios? Su nombre realmente no me suena del todo. Brunhilde Simoía, un soldado reconocido de la Guerra del Invierno en los años 1939 a 1940, en aquel entonces las tensiones entre naciones estaba a flor de piel y siendo solamente un granjero fue reclutado para la guerra, contando con un marcador exacto de 542 víctimas. Explicó tranquilamente la mujer mientras presentaba ella misma al contrincante de Loki, todos quedaron sorprendidos fue más por el número de asesinatos en manos del francotirador, tantas personas, tantas víctimas, pero no podían reprochar del todo, pues solamente era un soldado que seguía órdenes en una guerra que no les convenía. Simón, qué recuerdos, tan fríos. Expresó Simón mientras solamente observaba la pantalla, a él si bien se le notaba calmado todo era solamente la máscara, el abrigo que él mismo usaba siempre, para no mostrar el dolor, aquel frío no representaba sus acciones, representaba sus consecuencias, un frío que no lo dejaba vivir, el frío de las balas que atravesaban personas como él, eso recorría a el francotirador. Raiden. Amigo debo admitir solamente para saber usar un arma llevas una exagerada cantidad de personas. Simón. En la guerra ves cosas, al final no todos lo comprenden. Okita. De cierta forma tiene razón. Mencionó Okita mientras veía de reojo al soldado finlandés. Juana de Arco. Ninguna guerra termina bien, siempre habrá muerte en ella, gente luchando por personas que no les importa. Mencionó la heroína de Francia recordando un poco aquel pasado que tanto lleva consigo sin embargo volvieron su atención a la pantalla mientras se notaba escenas donde Simón parecía esconderse a través de la propia nieve, y con Loki provocándolo, resultando que la arena fue petición del dios pensando usar el trauma del humano en su favor. Mata a Ari. Una estrategia de cierta forma producente pero a su vez muy mala, le está dando el entorno perfecto solamente por creerlo dañara mentalmente. Susano. Loki se nota seguro de su estrategia de cierta forma. Wang Yuein. Pues si es verdad lo de la cantidad de muertes, siendo solamente un campesino no es de sorprender tenga secuelas no vistas. Mencionó la joven mientras señalaba el posible pero oculto daño mental y psicológico que podría poseer el francotirador, sin embargo lo realmente sorprendente para varios fue el truco de Loki, de una densa capa de humo verde y negra salían tres figuras conocidas, en cámara Loki pareciera haber invocado a Thor, Odín pero la más desconcertante, fue la figura de Hércules. Tomoe. Espera. Si para ese momento estaba muerto, ¿qué hizo exactamente? Dijo esta realmente sorprendida de la acción del dios de las mentiras. Leónidas. ¿Creo clones de otros peleadores? Sasaki Kojiro. ¿Eso no es trampa? Preguntó el espadachín realmente sorprendido de aquella estrategia, realmente el dios no le importaba jugar sucio con tal matar a su rival. Hércules. De tantos, ¿por qué exactamente yo Loki, Loki? Preguntó el dios mientras miraba la pantalla, de cierto modo era curioso para él, porque de Odín y Thor lo entiende por ser exactamente de su panteón, pero él... Era algo más, como si de cierta sus palabras antes de la batalla, si le hubieran afectado. Yaoya. Aparte crea muchas copias, referí eso es trampa maldita sea. Expresó realmente molesta a la mujer mientras señalaba he hecho el dios creaba copias sin parar mientras seguía burlándose de Simón, sin embargo este último solamente seguía escondido entre un sitio de la arena. Adán. Es como si sus palabras realmente no le afectaran. Agrat. Supongo se evita el hecho eso puede afectar su combate y hasta el dios Loki lo sabe. Dijo mientras en pantalla se notaba como el propio dios notaba sus palabras no parecían tener un efecto en el humano lo cual hizo solamente sonriera de forma misteriosa dejando ver todavía tenía unas bajo su manga detrás de sus propias acciones. Já que o duelo tem que ser justo, então meu poder deixa eu explicar. Com a ponta dos dedos eu armazeno, e com a palma posso recriar o que eu armazenei. Posso fazer cópias infinitas, graças a esse anel. É pronto explicado, mas é aquilo, né? Não dá pra confiar. Bala atinge minha cabeça, enfim. Ah não, você acreditou, nunca viu na arena. Era tudo uma ilusão, mas você mais forte que eu esperava. Já que meu clone não foi capaz de cuidar de ti. Tentei evitar, mas agora vou ter que sujar minhas mãos.
mientras la pantalla registraba cada movimiento de los peleadores, mostrando cómo no solo los clones se movían en el campo, sino que Simo se mantenía al margen de todo, moviéndose de sitio en sitio con sigilo. Murasaki. Este hombre es bastante misterioso. Comentó la escritora mientras veía con mucho interés al finlandés de la pantalla. Las acciones de los peleadores, si bien a primera vista se vieran vacíos, tenían mucho que contar en los actuares vistos. Hermes. Las frías nieves de Finlandia, al ser el campo, le da ventaja para ocultarse con esas ropas, sumando lo silencioso que es. Agregó Hermes mientras veía la pantalla, bastante intrigado por el hecho. Simo parecía no reaccionar a las provocaciones de Loki en todo lo que pasa. Jin Wing-chun. Este combate me es bastante raro, no hay batalla cuerpo a cuerpo, solamente parece el dios lanzando frases al aire. Mata a Ari. Porque es un combate diferente. Zenobia. ¿Ya tienes algo, Mata a Ari. Solamente digamos que si esto sigue así las cosas serán interesantes. Mencionó calmadamente la mujer con una sonrisa leve mientras la pantalla mostraba ahora a Loki burlándose de ser justo en un duelo, revelando que diría cómo hacer tales clones. Tesla. Aunque respeto el compartir información y eso ayudaría mucho, siento hay algo más tras esas palabras. Mencionó el científico mientras veía la pantalla, tomando anotaciones mientras esperaba ver qué decía aquel dios. No era quien para criticar ese método, pues en su combate hizo lo mismo varias veces, aunque la intención era diferente entre ambos. Shiva. A veces siento Loki no se toma esto en serio. Hades. Cuando se toma las cosas en serio ese idiota. Prometeo. Bueno, creo debemos pensar mejor y observar. Comentó el hombre mientras solamente veía la pantalla, y en ese momento Loki detalló con calma el cómo lograba crear sus clones, especialmente un objeto en particular. Zeus. O entonces solamente amplía el rango de su poder que es capaz de imitar, siendo capaz de recrear aquello que toca. Mencionó el dios padre del todo mientras este observa la estrategia de Loki, realmente intrigado por revelar su as así como si nada. Y Miko. Recrear aquello que tocas, es un poder bastante valioso, pero el que lo usa simplemente no sabe manejarlo del todo. Comentó bastante calmada mientras veía al dios en pantalla. Si el dios era un mentiroso debía ser capaz de saber que no importa la estrategia, decir una entreverdad con las mentiras era difícil, y más sabiendo que se notaba no poseía muchos trucos. Juana de Arco. Este combate, se trata más de saber cómo atravesar la defensa del dios. Comentó la mujer, pero como si de un estruendo, se escuchó un disparo, el muro gélido que los cubría parecía romperse mientras una bala salía de las montañas, impactando en el aire y de una forma extraña atravesando los clones, dejando realmente impactados a los espectadores. Lyudmila. Ese disparo, la velocidad que posee, el sonido una vez fuera del cañón y la dirección recta, ese disparo no fue normal. Expreso realmente intrigada, escucho de Simo en sus tiempos viva, pero jamás espero ver de primera plana aquel disparo tan extraño, pero esta notó algo. Lyudmila. Su objetivo, es un disparo directo. Expreso mientras veía la pantalla notando cómo aquella bala se dirigía hacia el dios, quien si bien trató de cubrirse con un escudo, la bala fue más potente, dando un tiro que le voló la cabeza, creando un agujero en su cráneo y cayendo en la nieve. Hades. Espera, ¿acaso el humano? La incredulidad de Ares era palpable mientras veía el presunto cadáver del dios mentiroso en la helada nieve. Apolo. He de admitir, eso no me lo esperaba. Morrigan. El impacto fue directo, pero este combate fue aburrido. Exclamó si bien impresionada por la bala, esta realmente le pareció hasta corto el encuentro, pero una persona veía bastante calmado. Jack. Jun, esto se puso interesante. Mencionó el hombre de Londres mientras veía la pantalla. Leónidas. ¿De qué hablas? Esto terminó. Kim Shin-wan. No, hay algo más, pero no sé si sea del todo cierto. Mencionó el emperador de China mientras veía la pantalla, en lo que todos seguían viendo, notando cómo la misma capa de humo salía del cuerpo del dios, entendiendo lo que sucedió. Zerofuku. ¿Una copia? Dijo el pequeño dios mientras dirigía su mirada sorprendida a la pantalla, ya que eso resultó ser cierto, pues el propio Rap mencionaba cómo Loki estaba oculto y quien estaba siempre en el campo era un simple clon. Yaoya. Ese bastardo desde un inicio sabía que el hombre de las nieves no daría señal y dejó un clon en el campo de batalla. Cleopatra. Una jugada muy familiar, si se me permite decir. Dijo esta mientras recordaba un poco de su encuentro con Himiko, la cual al escuchar esas palabras solamente sonrió orgullosa. Himiko. Serás trucos rastreros pero efectivos. Buda. Bueno, digamos que te queda ese estilo de juego enana.
bromeó el dios mientras veía la pantalla nuevamente. En eso se vio como Loki observaba a Simo de lejos. La tensión era notable pues hasta Loki estaba nervioso y sin muchas opciones. Este solamente declaró que era hora de ensuciar sus manos de sangre. Adam, ¿qué planea hacer ahora?, se preguntó el padre de la humanidad realmente preocupado de qué hará el dios ahora. O que eu vou fazer agora com esse humano? A culpa é sua, é toda sua. Atingido, mas é parte do plano. A culpa é sua, é toda sua. Eu sou a pessoa que mais te ama. Entende o que eu sinto, é amor. Essa não, eu morri. Mientras la escena avanzaba se notaba como de la nieve salía un Hércules que atacaba a Simo pero fue impactado por una bala dejándolo en el suelo mientras la pantalla revelaba poco a poco el verdadero plan del dios. María Antonieta. Piensa usar un clon nuevamente. Dijo notando como otro Loki parecía estar de otro lado mientras el real se ocultó detrás del disfraz de Hércules. Hércules. Eso no te servirá del todo Loki. Mencionó realmente sin saber qué decir del todo mientras en la mente de Loki solamente parecía culpar y culpar a alguien, la mujer por la cual este caos empezó. Brunhilde. Señor Loki. Fue todo lo que dijo la valquiria mientras veía la escena con un poco de dolor pues todo parecía apuntar a un resultado devastador. Afrodita. Aunque el humano parece seguro. Okita. ¿Qué planea?, dijo mientras notan con sorpresa como voltea y apunta al Hércules caído ignorando a las demás ilusiones. Simo, puedes engañar a mis ojos, pero jamás a mi corazón. Fue todo lo que dijo el humano mientras veía la escena. Entendía por qué su instinto se lo dijo. Él sabía lo que era quitar una vida humana así que entendía lo que pasaría. Buda. Supongo aquí se decide todo. Mientras se notaba Simo seguía apuntando, como jugada desesperada Loki se pareció teletransportar hacia el cielo y listo para lanzar una cuchilla hacia Simo quien apuntó rápidamente hacia el dios. El tiempo parecía detenerse en ese momento, los espectadores estaban expectantes cuando un disparo resonó, como una señal, como un destello, una bala salía al aire y se acercaba hacia Loki mientras en la mente del dios millones de recuerdos recorrían su mente. Brunhilde. Lo siento, señor Loki. Dijo solamente mientras posicionaba sus manos en señal de rezo. Eva. Todo solamente por no entender la verdad. Adam. Una mentira, que solamente él se creyó. Dijo el padre de la humanidad cuando de repente se escuchó el impacto, un golpe duro que solamente el metal logra provocar. De manera definitiva se vio como el dios era atravesado por una bala, cayendo al suelo mientras sus últimas palabras se reflejaban en su mente, aceptando que sus mentiras llegaron lejos, y que sea lo que diga no cambia nada, pero que realmente daría todo lo fuera por ver la sonrisa de aquella que alegró su mundo, de la mujer que tanto amo, y con ese último pensamiento el dios de las mentiras, yacía en el frío suelo muerto mientras el francotirador finlandés rendía un pequeño tributo a el dios caído. Thor. Ya veo, dijo realmente sorprendido mientras su mirada estaba baja. Ares. No, esto debe ser una broma, debe serlo. Decía Ares realmente incrédulo de que Loki cayera así de fácil, que ese bufón perdiera de aquella manera era imposible. Shiva. Lo veo y no me lo creo. Expresó realmente sorprendido Shiva mientras veía la pantalla sin creer que ahora Loki había caído en un futuro, aunque eso sacó una duda a él el dios hindú. Shiva. Aguarda si Loki está en esta zona, está viendo esto. Expresó mientras veía al chico. Tanaka. Terminemos con el estribillo y luego hablamos. Expresó mientras chasqueaba los dedos haciendo la pantalla siguiera reproduciendo lo que resta de video. Eu tô olhando no olho, o assassino sem rosto. Não sabe por que eu como, mas no fim eu sempre ganho. Eu venho desse você se não for feliz ao meu lado. Infeliz pra chamam de Deus da mentira, mas a verdade é relativa. Apenas faço o que todos querem fazer, mas ninguém faz. Eu tenho medo por amar, engano vídeo por amar. Se não amar é lutar, eu tô lutando pela gente. Mientras ahora se notaba un nuevo estribillo final todo estaba en un silencio ensordecedor pues no sabían, especialmente los dioses qué decir, pues acababan de ver por primera vez parte de su futuro, donde Loki fallecía en combate con solamente su obsesivo amor, un deseo que solamente creyó era real para él. Apolo. Un dios mentiroso que se dejó cegar por sus propias mentiras, un final tan Loki. Mencionó a Apolo mientras veía la pantalla realmente intrigado, viendo todo sabía más de aquel dios, pero qué clase de reacción pudo tener alguien como él al ver esto. Sin embargo una sola persona se levantó de su asiento con calma mientras se dirigía al anfitrión.
Thor. ¿Dónde hay un campo al aire libre? Preguntó calmadamente el dios mientras su mirada seguía igual de estoica que siempre. Los ojos de ambos se miraron con tensión por unos momentos mientras todos veían la rara interacción, hasta que el joven anfitrión chasqueó los dedos e hizo aparecer en una ráfaga de rayos a otra de sus asistentes. Mía. Sigo sin adaptarme, amigo, ¿lo sabes? Tanaka. Guía al señor Thor a el jardín, yo tengo cosas que hacer por lo que no podré hacerlo. Mía. ¿Por qué no llamaste a otra de las chicas? Tanaka. No te pago para solamente crear mangas y lo sabes. Antes le hicieran preguntas desapareció en una ráfaga de rayos mientras el dios solamente veía a la chica. Mía. Qué pereza, pero sígame, rayos serios. Dijo mientras salía junto con el dios del trueno mientras eran vistos por todos. Si bien quería saber qué pasaba, la mirada de Thor dejaba claro que no quería lo siguieran. Buda. Ya me doy una idea de qué puede ser realmente. Dijo el iluminado mientras veía divertido aquello. A la par se notaba un campo de flores muy llamativo, paisaje único y resplandeciente, un árbol gigante que daba una sombra tan única, mientras en el pasto el dios de las mentiras estaba recostado pensando en todo lo que vio. Su propia muerte era lo menos que deseaba ver al final. Loki. ¿Ahora qué piensas de mi Brunhilde? Fueron las únicas palabras que podía pronunciar aquel dios mientras veía el cielo calmadamente. Sus emociones estaban complicadas luego de tantos giros de sus palabras, pero un sonido de pisadas alteraron la poca paz que tenía. Él quería estar solo, pero sin mirar se daba la idea de quién podría ser. Loki. De entre tantas personas tenías que ser tú, ¿no es así? Dijo sin dirigirle la mirada al dios del trueno, quien estaba allí calmadamente observando detenidamente a quien sería su primo de cierta forma. Loki. ¿Y bien, vienes a reclamarme por todos los problemas o de plano harás como que nada pasa como siempre haces? El tono de voz de Loki era claro y decidido a saber por qué de entre todos ese dios estaba allí para verlo exactamente. Thor. Diste un buen combate, carecías de fuerza, y tu enemigo no te plantó cara en casi ningún punto, pudiste hacerlo mejor. Expresaba Thor mientras seguía de pie con su martillo a un lado observando a Loki. Su sinceridad ante el combate era claro, siendo el más fanático de las luchas, no le llamaban la atención este tipo de combates. Loki. Si solamente vienes a eso puedes irte, lo que menos necesito es saber tus gustos. Expresó Loki realmente irritado porque su primo jamás decía otra cosa que no fuera para pelear, pero aún sabiendo todo le mostraba sus fallos en combate le fastidiaba. Thor. Pero debo admitir, bien hecho, Loki. Dijo solamente mientras seguía observando el paisaje con el mentiroso allí presente que solamente se quedó callado ante las palabras del dios del trueno. Era poco común mostrara aprobación genuina hacia sus acciones, aunque siendo algo más de lucha se entendía. Loki. Oye, ¿crees ella me perdone? Expresó con toda honestidad el dios, mientras por un solo instante sentía que alguien lo escuchaba realmente. El dios del trueno al escuchar eso negó lentamente con la cabeza mientras veía a lo lejos como no solo la asistente del chico los observaba, sino la propia valquiria que parecía no querer dirigirles la mirada. Thor. Como una batalla, diste todo por lograr ganar un corazón. La gran emoción de lucha es algo que buscamos, pero jamás podremos encontrar del todo. No te enfoques en una sola pelea, si no luchas más, ¿cómo sabrás cuál es la que más te emociona? Expresó calmadamente el dios del rayo mientras tomaba su martillo y empezaba a alejarse de la zona, pero el dios de las mentiras le dirigió unas últimas palabras al estoico dios del trueno. Loki. Tus analogías son un puta broma, ¿sabías? Thor. Al igual que tus chistes. Se dijeron entre ambos mientras Thor dejaba la zona para que Loki estuviera por unos momentos en su paz, mientras de lejos la valquiria mayor solamente veía por última vez el panorama y alejarse pues tenía que hablar con una pequeña la cual seguía desaparecida al irse de la reacción. Brunhilde. Hey, ¿dónde estás? Se preguntó la valquiria mientras seguía su paso por los pasillos de aquella edificación espacial, siendo todo tan insólito y apresurado, como si una mala broma hubiera sido revelada. Fin del capítulo.